Hola, ¿qué tal? Muy buen día, noches o tardes. Bienvenidos a su podcast Utopía Sustentable. El día de hoy vamos a hablar de un tema interesante sobre el uso al abuso, mitos y realidades de los plásticos de un solo uso. Pero tenemos que empezar hablando desde cuándo se considera que empezamos a tener este problema de los plásticos y cómo es que estamos nadando, prácticamente estamos nadando en plásticos. Bueno, es una época importante. Yo creo que hay que considerar que es a partir de los años 60, más o menos, un estimado, es en el momento en que algunos países de Europa, Estados Unidos, empiezan a tener este auge económico. Y bueno, con este auge de la economía también se impulsa una forma de consumismo, una forma de consumir, en el cual esto se vuelve una forma de vida. Y a lo largo de los años, pues bueno, las personas nos vamos acostumbrando más a comprar cosas y a tirarlas para poder ser sustituidas por otras que puedan ser nuevas. Ya empezamos a dejar de pensar en una reparación. También, bueno, estamos en una era plásticamente. Esto es prácticamente podemos decir que esto ha ocupado todos los rincones de la tierra. Este material está por todos lados, no hay un lugar donde no exista este plástico, pero no todo el plástico es malo. Hablemos principalmente, y en este día vamos a hablar más de los plásticos que son de un solo uso, que son los que generan el mayor problema. No, es importante también mencionar que este plástico se ideó este material para desarrollar un proceso de fabricación que pueda ser mucho más económico, mucho más barato y asequible, también para la elaboración de algunos elementos industriales. Pensemos en el sector salud, que es un elemento fundamental, es un elemento principal que se está utilizando actualmente, pero por desgracia en otras áreas hemos tenido un abuso de este material, ¿no? Y este material es lo que nos ha llevado a que los sitios de disposición final, los tiraderos a cielo abierto, los rellenos sanitarios estén llenos de este material. Estamos en un mundo en el cual el planeta se puede caracterizar porque usamos el plástico para todo. En todos lados lo estamos usando, ¿no? De hecho, lo encontramos en envases, en calzado, en las fibras sintéticas, en ropa, está en los juguetes, en todos los aparatos que tenemos en el hogar y en la estructura y que nos sirven. Es importante mencionarlo. Algunos plásticos nos ayudan, hace que las fabricaciones sean mucho más baratas, pero también algunos otros están generando grandes problemas. ¿Cuáles son uno de los mitos que se viven alrededor del plástico? Bueno, el primero es que todo el plástico es malo. No necesariamente todo el plástico es malo. Hay elementos o hay industrias en las cuales el plástico ha tenido un papel fundamental. Hablemos del sector salud. Imagínense que todavía tuviéramos en estos momentos se tengan que estar desinfectando las jeringas, ¿no? Porque antes eran de vidrio y había que estar haciendo un proceso de desinfección, y ahorita al ser desechables con un plástico que es exclusivo, que está hecho para ese uso, pues bueno, sale más barato y también nos ayudan a mantener ciertos estándares de salud. En el caso de los alimentos también, para envolver algunos alimentos, ¿no? Pero ese es uno de los mitos. No todo el plástico es malo. Pero también otro de los grandes mitos es que el símbolo del reciclaje, que estos plásticos, el símbolo del reciclaje, nos dice que todo el plástico se está reciclando. No, ese es un mito. Desgraciadamente no estamos reciclando todo el plástico. Nos dicen también que algunos de los plásticos es biodegradable y que desaparece en el patio de mi casa. No, tampoco. El plástico que pueda considerarse, que es muy poco, que yo no me atrevería a decir que es mucho, que pueda ser biodegradable, solamente esto pasa en procesos industriales. Si yo lo dejo afuera de mi casa, lo pongo en mi composta, ese plástico, déjame decirte que jamás va a desaparecer. Y sí, el problema no solamente son los popotes. Hay un tema que es mucho más profundo. Algunas de las realidades, voy a dar algunos datos. A nivel mundial se
se estima que se están fabricando alrededor de 400 millones de toneladas de plásticos de un solo uso. Imagínense, 400 millones de toneladas. Esto implica tener formados alrededor de 50,000 camiones de los que pasan por nuestra casa a recolectar la basura. Imagínense tener formados todos los días, ¿no?, esos 50,000 camiones. Y a nivel mundial, por desgracia, de estos plásticos, de estos 400 millones de toneladas que se producen al año, solamente se están reciclando entre el 9 y el 10%. ¿Es un mito que se diga que todo el plástico se recicla? No, desgraciadamente no. Solamente estamos reciclando a nivel global alrededor del 10%. México tiene un papel interesante en este proceso del reciclado, porque estamos reciclando entre el 45 y el 50% de los plásticos que son de un solo uso. Aquí principalmente, y hago un paréntesis, estamos hablando de las botellas de PET, no todo el plástico. Se enfoca solamente en las botellas de PET. En México y seguramente en alguna de nuestras ciudades, pues hay unas campañas muy fuertes, sobre todo a nivel escolar. Pero eso no implica que se esté reciclado todo el plástico de un solo uso. Desgraciadamente nos estamos enfocando demasiado en las botellas de PET y estamos dejando de lado otros tipos de plásticos. Ya hablando de México, a nivel nacional hay un estimado que se dice, de acuerdo a la industria del plástico, de la industria de las botellas de plástico, que se están produciendo alrededor de 200 botellas de PET por cada mexicano, ¿sale? Entonces, prácticamente, per cápita al año nos tocarían 200 botellas, casi una por año. Entiendo y podrías decir, oye, pero yo no consumo tanta botella. No, pero hay personas que sí. O sea, tal vez tú puedas consumir una al día, pero hay otras personas que consumen 4, 5, 6 o 10 más. Entonces, ahí el tema es un análisis, una estadística que se hace a nivel nacional, y nos dicen que por cada mexicano se producen 200 botellas de PET al año, ¿sale? El consumo de plásticos, esto equivaldría también entre plásticos de botellas de PET, bolsas, todo el plástico que estamos usando en México. Eso equivaldría per cápita, un consumo per cápita de alrededor de 66 kilos por año. Y cada minuto se está comprando una botella de plástico. O sea, cada minuto se compra alrededor de 1 millón de botellas de plástico. 1 millón. Entonces, en lo que estamos viendo este video, que llevamos alrededor de 6-7 minutos, pues déjame decirte que ya se han comprado alrededor de 7 millones de botellas de plástico. Desgraciadamente, estas botellas van a dar a nuestros ríos y a nuestros mares, y cada vez es más común ver un río lleno de botellas, una laguna, sobre todo en época de lluvias, que arrastran todos estos plásticos, estas botellas, todas estas bolsas, y que desafortunadamente llegan a nuestros cuerpos de agua. También muchas de estas botellas a nivel mundial no solamente se quedan en nuestros ríos, lagos, lagunas o en alguna zona del ecosistema terrestre, sino que están llegando al mar. Desgraciadamente están llegando al mar, y contamos actualmente con 5 islas de plástico. Una de las más grandes islas de plástico se encuentra en el Pacífico Norte, entre México, Estados Unidos, por ahí, entre las Californias, un poquito más al norte, pero ahí, para que tengamos un estimado, se estima que son 80,000 toneladas de plástico de esa isla, ¿sale? Que es la más grande que hay a nivel mundial. De ahí hay otra de las grandes islas, es la del Océano Índico, que tiene 53,000 millones de toneladas, 50,000 toneladas, perdón. Está una en la zona entre Alaska, Rusia. Esa es otra cantidad enorme de plásticos, que es el de 80,000 toneladas. Son 5 grandes islas. La más grande, que es la de 80,000 toneladas, está un estimado de 1.6 millones de kilómetros cuadrados, lo cual equivaldría a la superficie de Irán y de Mongolia juntos. Cada una de estas islas, de estas grandes 5 islas, el 75% tiene un espesor, tiene un grosor de 5 centímetros, otra parte de 8 centímetros.
y el 80% de estas grandes islas se van a convertir en estos microplásticos que van a llegar a los peces. Y muchos de estos microplásticos, el 80%, también viene de zonas terrestres, que significa que cuando llueve se arrastran de la zona más alta, van arrastrando todos estos plásticos y van a dar al mar. Este es un problema muy grande que tenemos actualmente. Y estos microplásticos también, de donde vienen, no es que se estén desbaratando por ahí o que nacen o que vengan por arte de magia, no. Vienen principalmente de una mala gestión de residuos. Recuerden que les había comentado que se está reciclando alrededor del 10% solamente a nivel mundial de todos estos plásticos. Eso implica una muy mala gestión de residuos que tenemos a nivel mundial. Muchas de estos microplásticos vienen de las fibras que se desprenden cuando lavamos nuestra ropa. Cada vez que lavamos nuestra ropa se va, y que este material con el que está hecho nuestra ropa, pues bueno, contiene también plásticos, y ahí cada vez que la lavamos hay un desgaste y se van soltando poco a poquito. De los agroplásticos, estos no sé si han visto luego cuando van en la carretera y se ven estos grandes plásticos que cubren una zona para poder cultivar y que mantienen la temperatura de la tierra, y eso ayuda a que las plantas y los cultivos nazcan y salgan más rápido. Y bueno, al final del día esos plásticos se van a oxidar, un proceso de oxodegradación en el cual se van a convertir en partículas tan pequeñas, pero no significa que no estén ahí. El que nosotros no las veamos no significa que no estén. Ahí están, solo que están en partículas tan pequeñas que pueden ser más pequeñas que el grueso de uno de nuestros cabellos. También vienen de la fuga de los plásticos. Otras zonas también vienen de la fuga de las industrias, del transporte que hay marítimo, también de las redes. Cuando vamos a la playa es común encontrar un montón de redes ahí que ya están, que se desechan y que ya no sirven, y esas redes son de plástico y también se van a ir desbaratando. Y bueno, también de las aguas residuales. Desgraciadamente en México no todos los municipios cuentan con una planta de tratamientos, y algunas plantas de tratamiento no tienen la tecnología necesaria para poder capturar todos estos microplásticos. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer que nos ayude a mejorar este problema? Bueno, ahorita a nivel nacional se acaba de publicar la Ley de Economía Circular. Y bueno, pensemos que esta Ley de Economía Circular, pensemos en retener valor en los productos, que vamos a reutilizarla, vamos a recondicionar, vamos a refabricar, y finalmente pensemos en hacer un proceso de reciclado. Y otra opción también que es muy importante es educar en el tema de educación ambiental, pero también eduquemos en una idea de la educación ecosocial, porque esta educación ecosocial, bueno, nos va a ayudar a entendernos desde la parte física, desde nuestro cuerpo y la relación que tengamos con nuestros ecosistemas, con nuestro medio ambiente. También vamos a considerar la parte emocional, la parte intelectual, el conocer, el tener información, esa información que nos pueda ayudar a identificar de qué materiales están hechos nuestros productos y que podamos tomar la mejor decisión. También nos va a ayudar a generar una idea, un conocimiento y una educación espiritual desde la visión social y una visión ética. Son 6 grandes dimensiones que la educación ecosocial está poniendo hincapié en el desarrollo y en la educación humana. Y finalmente, bueno, desde la base política también eso implicaría nuestra participación como ciudadanos. Es cada vez que exista algún foro, pues que podamos asistir a que se escuche nuestra voz, organizarnos como ciudadanos y al final del día entender cuál es la problemática, ¿no? Pero para esto implicaría un proceso de construcción de políticas públicas, asistir a estos foros, dar nuestra opinión. Sí hay que indignarnos, por supuesto, pero también entre todos y mencionar y decir cuáles podrían ser nuestras propuestas de solución, y de esa forma vamos a poder tener una agenda ambiental que sea más organizada para que podamos partir de nuestro problema
para poder hacer el diagnóstico, se formule una solución, se piense en una ejecución y finalmente se pueda evaluar. Pero para que esto se dé, las autoridades municipales, estatales y nacionales, por supuesto que deben de estar también muy al pendiente y deben de estar dispuestas a escucharnos, y nosotros como ciudadanos organizarnos para que nuestra voz sea escuchada. Así que tenemos un gran problema, pero como sociedad creo que podemos mejorar. No hay que perder la esperanza, no hay que perder la esperanza de que podamos mejorar. Nos escuchamos en la siguiente. Hasta luego.